Abril de 2023. Kenia. Hombres y mujeres cavan la tierra con los rostros cubiertos, palas en mano, penetrando la dureza del suelo. No son campesinos, no son investigadores. Están ahí para exhumar cuerpos. Más de 400, enterrados en un bosque denso, en una aldea remota. Este es el bosque de Shakahola, una escena de horror indescriptible. Niños, madres, familias enteras, enterradas en un escondite comunal de un culto apocalíptico. Parecía una zona de guerra, pero no hubo guerra ahí. Esto fue obra de un solo hombre, un pastor autoproclamado. ¿Su nombre? Paul Mackenzie, un predicador que convenció a sus seguidores de que morir de hambre era la única forma de alcanzar el cielo. ¿Cómo es que un taxista de Malindi se convirtió en el líder de culto más notorio del mundo? ¿Cómo convenció a cientos de personas de matarse a sí mismas y a sus propios hijos? Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque esta historia te va a dejar sin palabras. Paul Mackenzie nació en 1973 en el condado de Kilifi, en la costa de Kenia. Creció en un hogar evangélico lleno de gente, con 9 hermanos. Iglesia los domingos, ensayos del coro, lecturas bíblicas. Por fuera parecía el ejemplo perfecto de un joven devoto, pero quienes lo conocían notaban otra cosa. Tenía un temperamento explosivo. A los 16 años, en un arranque repentino, golpeó a otro muchacho tan violentamente que la gente lo recordó durante años. Después de la secundaria, Mackenzie se mudó a Mombasa. Vendió mercancía en la calle, manejó taxis en Malindi, tratando de ganarse la vida. Pero donde quiera que fuera, una cosa sobresalía: su voz. Tenía una forma de hablar que atraía a la gente. Incluso en una pequeña iglesia bautista que frecuentaba, comenzó a predicar casualmente y la palabra empezó a correrse. En 2003, algo cambió. Mackenzie dijo que había escuchado el llamado de Dios. Entonces, abandonó el trabajo de taxi y fundó su propia iglesia, la Iglesia Internacional de Buenas Nuevas. Al principio, parecía cualquier otra pequeña congregación pentecostal, pero había algo diferente en Mackenzie. Los primeros miembros afirmaban que tenía una manera de convencer a la gente. Era magnético, demasiado magnético. La iglesia de Mackenzie creció rápidamente a lo largo de los años 2000. A mediados de los 2010, ya no era solo una iglesia, era un movimiento. Cientos de fieles llenaban sus cultos, y la razón era profunda. Mackenzie afirmaba tener poder espiritual. Decía que podía curar a los enfermos. Decía que hablaba directamente con Dios. Testigos dicen que lo vieron orando sobre una joven que convulsionaba en el suelo y, de repente, ella quedó inmóvil. Hablan de un hombre con una herida infectada que, después de la oración de Mackenzie, la herida parecía cerrarse. Historias como estas se esparcieron rápidamente, y en un lugar donde mucha gente estaba desesperada por esperanza, sus filas se hincharon. Pero desde el principio, sus enseñanzas levantaron alarmas. Mackenzie atacaba todo lo que llamaba mundano. Sermón tras sermón, les decía a sus seguidores que rechazaran la educación, la medicina, la música, el deporte, hasta el entretenimiento. Ni Jesús fue a la escuela. Pedro nunca estudió, decía, instando a los padres a sacar a sus hijos de las escuelas. Condenaba a los hospitales y médicos también, diciendo que los verdaderos cristianos debían confiar solo en la fe. Se obsesionó con los tiempos finales, diciéndole a su congregación que el mundo estaba a punto de acabarse. Alrededor de 2017, les dijo a sus seguidores que venía una plaga que terminaría con todo. Y entonces el COVID-19 sucedió 2 años después. Ellos no lo vieron como coincidencia. Lo vieron como confirmación de que su líder era un verdadero profeta. A medida que su retórica se endureció, el peligro se volvió imposible de ignorar. En 2016, los reportes ya estaban surgiendo. Niños estaban muriendo en su iglesia. Padres obedeciendo a Mackenzie les estaban negando atención médica. Y entonces, en 2017, el gobierno finalmente actuó. 93 niños fueron rescatados de su complejo. Mackenzie fue arrestado y acusado de negligencia infantil y radicalización. Había lanzado hasta un canal de TV llamado Times TV, transmitiendo su mensaje mucho más allá de Malindi. Pero el sistema judicial falló. Fue absuelto por una tecnicalidad. Otro caso simplemente archivado.
En 2019 fue arrestado nuevamente por atacar el nuevo programa de ID biométrica de Kenia, que declaró ser la marca de la bestia. La presión estaba aumentando, y entonces Mackenzie hizo un movimiento que nadie esperaba. Anunció que estaba cerrando su iglesia para siempre. Para las autoridades, parecía una victoria, pero era todo una trampa. Mackenzie no estaba retrocediendo, se estaba reagrupando, preparando algo aún más peligroso. Las investigaciones descubrirían más tarde que Mackenzie se había inspirado en William Branham, un predicador americano notorio por sus profecías apocalípticas y hostilidad hacia la educación. Branham había orientado una vez a Jim Jones, el hombre detrás de la masacre de Jonestown. Esa era la línea de la cual Mackenzie estaba tomando prestado. Dentro de sus sermones, la doctrina se estaba convirtiendo en un cóctel peligroso. Anunció que el mundo terminaría el 15 de abril de 2023. Sus sermones enfatizaban obediencia total y aislamiento. Los seguidores fueron informados de que eran los remanentes elegidos de Dios. Pero el giro más escalofriante fue su redefinición de salvación. Mackenzie predicaba que el ayuno, literalmente negarse a comer, podía acelerar el viaje al cielo. En 2022, estaba ordenando abiertamente que morir de hambre era el único camino garantizado hacia la salvación. Ni siquiera los niños fueron perdonados. «Déjalos morir», proclamó. «Fue Jesús quien te dio esos niños». A finales de 2019, Mackenzie desapareció de Malindi. Un núcleo leal de sus seguidores lo siguió tierra adentro, aproximadamente 65 kilómetros, hasta Shakahola, 800 acres de tierra de matorral, remota, aislada. Le dijo a su gente que este cambio era divinamente ordenado, un refugio sagrado. Una vez ahí, el grupo talló una nueva vida en el bosque. Construyeron cabañas de lodo y se organizaron en grupos con nombres de ciudades bíblicas: Belén, Nazaret, Jericó. Pero Mackenzie exigía sacrificio financiero. Una sobrecargo de Nairobi supuestamente vendió terrenos por un valor de casi $50,000 y le entregó cada chelín a Mackenzie. Otros vendieron ganado, pertenencias, lo que fuera que tuvieran. Dentro del bosque, Mackenzie gobernaba como un rey profeta. Su palabra era ley. Al principio la vida ahí parecía austera, pero sobrevivible. El ayuno era central, pero significaba raciones pequeñas. Pero esta era la calma antes de la tormenta. En 2022, las exigencias de Mackenzie tomaron un giro aterrorizante. El ayuno se convirtió en una marcha de la muerte. Mackenzie le dijo a su gente que tenían que ayunar hasta morir. Esto ya no era simbólico, era literalmente morir de hambre. Las escasas raciones desaparecieron completamente. Los seguidores fueron ordenados a dejar de comer por completo. Mackenzie había construido una fuerza de seguridad privada armada con machetes, porras y cuchillos. Su trabajo era simple: mantener al rebaño en línea. Cualquiera que intentara resistir era amarrado a árboles, golpeado, cortado con machetes, algunos hasta estrangulados. Mackenzie ordenó en una secuencia escalofriante: primero los niños, luego las mujeres y después los hombres. Sobrevivientes dijeron que él era como un rey mientras las muertes se desarrollaban. Pero mientras sus seguidores morían de hambre, el propio Mackenzie estaba secretamente comiendo. La policía más tarde encontraría un menú dietético pegado en la pared de sus aposentos privados. Su círculo íntimo vivía bien también. Miembros del escuadrón de seguridad eran pagados y exentos de ayunar. Un guardia confesó que eran recompensados con carne, arroz y hasta bonos en efectivo por cada persona que mataban. Las autopsias probaron que la desnutrición no era la única causa de muerte. Mackenzie les dijo a sus ejecutores que tenían derecho de violar a las seguidoras. Muchas mujeres habían sido agredidas sexualmente antes de morir. En medio de esta pesadilla, algunos se atrevieron a resistir. El pastor Titus Katana, alguna vez segundo al mando de Mackenzie, estaba horrorizado con lo que estaba viendo. Intentó confrontar a Mackenzie con las escrituras, pero el líder lo ignoró. Titus secretamente comenzó a instar a otros a huir y eventualmente escapó solo. El punto de quiebre para muchos llegó cuando Smart Malama, brazo derecho de Mackenzie, les dijo a los guardias que hasta sus propias familias debían ser sacrificadas. Se jactó de que ya había matado a uno de sus propios hijos por la causa. Los guardias comenzaron a desertar. A principios de 2023,
Shakahola había descendido al infierno. Sobrevivientes describieron personas esqueléticas, alucinando, llorando sin razón. La gente masticaba hojas, bayas, hasta tierra para engañar a sus estómagos. 2 niños de apenas 10 y 12 años que escaparon en febrero les dijeron a los aldeanos que habían sobrevivido comiendo arena. En febrero de 2023, 3 mujeres hicieron un escape audaz. Durante 4 días, caminaron por la selva, escondiéndose de día, viajando por las estrellas de noche, bebiendo de pozos de agua de animales, hasta toparse con una carretera. Incluso estando a salvo, estaban demasiado aterrorizadas para hablar completamente. Eso mostró qué tan profundo era el adoctrinamiento. Víctor Caudo, un defensor de los derechos humanos, comenzó a juntar las piezas. Los informantes comenzaron a aparecer. El expastor Titus le entregó a Caudo un video de una mujer y 2 niños siendo golpeados por comer. Un padre llamado Francis Wange suplicó por ayuda. Su hija Emily y los hijos de ella habían desaparecido en Shakahola. Caudo y un pequeño equipo decidieron arriesgarlo todo. Se infiltraron en Shakahola y encontraron a un niño, sin camisa y esquelético, amarrado a un árbol con alambre. Era uno de los nietos de Wange. Este debería ser su propio día de boda. Estaba programado para morir. Lo liberaron y él señaló 2 tumbas recientes. Su propia madre había estrangulado a uno de los niños. Ese rescate lo cambió todo. El 14 de abril de 2023, la policía finalmente invadió Shakahola. Mackenzie se entregó calmadamente, como si supiera que el final había llegado. Cuando la policía entró al bosque, pisaron un paisaje de muerte. Sobrevivientes fueron encontrados tambaleándose por los árboles, algunos tan débiles que no podían ni siquiera ponerse de pie. Otros rechazando el rescate, insistiendo en que querían morir. Comenzaron a descubrir tumbas poco profundas esparcidas por los claros. El primer hoyo contenía principalmente niños enterrados en grupos. En uno, 12 pequeños cuerpos acostados juntos. En otro, una familia de 5, acurrucados lado a lado en la muerte. Y encontraron a una mujer aún viva enterrada hasta el cuello. Había sobrevivido 3 días bajo la tierra. Las autoridades sellaron el bosque. Equipos forenses cavaron día tras día. A finales de abril, más de 100 cadáveres habían sido sacados de la tierra. La Cruz Roja reportó más de 400 personas desaparecidas, incluyendo 227 niños. Las autopsias confirmaron: 80% murieron de hambre. Muchos tenían marcas de estrangulamiento, signos de asfixia, trauma por fuerza contundente. La mayoría de las víctimas eran niños. Después de ellos, mujeres. En agosto, el número oficial había superado los 420. A finales de 2023, cerca de 450 cuerpos habían sido exhumados. El 14 de abril de 2023, Paul Mackenzie fue arrestado. En las semanas siguientes, docenas de su círculo íntimo fueron detenidos. El 2 de mayo, Mackenzie y varios otros fueron acusados bajo las leyes de terrorismo. Junto con eso, apilaron cargos de asesinato, homicidio involuntario, secuestro y crueldad contra niños. En un giro impactante, 65 sobrevivientes también fueron acusados de intento de suicidio, desencadenando indignación. Las autoridades retiraron los cargos y movieron a los sobrevivientes a centros de rehabilitación. Mackenzie permaneció desafiante. Se le negó la fianza. En enero de 2024, Mackenzie y 30 coacusados fueron acusados del asesinato de 191 niños identificados. Se declaró inocente de todo. En abril de 2025, la Corte de Apelaciones reinstauró todos los 191 cargos. La muerte de cada niño merece estar registrada. A partir de mediados de 2025, permanece tras las rejas. Sus juicios están en curso. Si es condenado, Mackenzie enfrenta prisión perpetua. Pero la masacre de Shakahola no dejó solo cuerpos atrás. Dejó preguntas. En Kenia, la furia pública fue dirigida al Estado que falló en detenerlo. Las señales estuvieron ahí durante años. Niños sacados de la escuela, familias desapareciendo. Sin embargo, las autoridades en su mayoría hicieron la vista gorda. Esta tragedia puso un reflector sobre la cultura de África de predicadores explotadores. Hay otras figuras dudosas por ahí ostentando autos de lujo y hasta jets privados. El mal liderazgo en África
Ha transformado el continente en un paraíso para charlatanes que capitalizan sobre la pobreza, la desigualdad y la desesperación. Mackenzie rezó sobre las mismas cosas que la gente carecía: empleos, atención médica, esperanza, y las reemplazó con la promesa del cielo. Maestros, campesinos, hasta policías cayeron bajo su dominio. Se alimentó del hambre de la gente por esperanza, del miedo a las enfermedades, del anhelo por respuestas. Puedes pensar que los seguidores de Mackenzie eran ignorantes o tontos, pero eso sería ignorar el contexto mayor. Se trata de la tentación de creer en respuestas simples, curas milagrosas y promesas apocalípticas. Se trata del magnetismo peligroso de profetas autoproclamados. Por ahora, me preocupa que el próximo Mackenzie pueda ya estar ahí afuera, porque mientras la cacería del pastor más buscado de África terminó con su captura, la búsqueda por comprensión y prevención apenas está comenzando. Como sociedad, necesitamos hacer preguntas difíciles sobre credulidad, fanatismo y poder sin control. Si esta historia te impactó, deja ese like ahora. Comparte este video. Necesitamos que más personas conozcan esta historia. Necesitamos que el mundo no olvide Shakahola. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tenemos más historias de África que el mundo necesita escuchar. Esta es la realidad que Shakahola dejó atrás. Cientos de familias destruidas, cientos de vidas perdidas. Y una advertencia para todos nosotros: la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Gracias por quedarte hasta el final. Que estas historias nunca sean olvidadas y que nunca más permitamos que algo así vuelva a suceder.